Filipenses capítulo 4, versículos del 10 al 20. Dice así la palabra del Señor. En gran manera me gocé en el Señor de que ya, al fin, habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues a una Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Vivimos en un mundo que busca y valora las riquezas. Anda en una permanente búsqueda de las riquezas, de las posesiones materiales. La mayoría de las cosas en este mundo se mueven en derredor de esto, ¿no? Y tenemos que decir que todo esto conduce a la codicia, a la envidia, el poder, la delincuencia, el engaño, las adicciones y muchas otras cosas también. Detrás de todo esto está el dinero, está el poder, el tener posesión de las riquezas. Pero ya sabemos que el mundo anda de esta manera. Lo doloroso cuando analizamos esto es que parece que muchos cristianos están amando hoy día las mismas cosas. Pero, ¿qué es lo que nos enseña la palabra de Dios? Si miramos lo que dice el apóstol Juan, claramente habla acerca de que no debemos amar al mundo, ni tampoco las cosas que están en el mundo, cualquiera sean. Porque el que ama al mundo, dice, el amor del Padre no está en él. Y todo lo que hay en el mundo, sin excepción, todo lo que hay en el mundo, no es o no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Qué hermoso, ¿no? Vivimos en un mundo que anda detrás de todo eso y no hace falta ser muy inteligente y muy sabio para darnos cuenta de todo lo que pasa a nuestro alrededor y que detrás de muchas de esas cosas que suceden están los que quieren enriquecerse, quieren y buscan poder. Y qué terrible es lo que sucede en el mundo. Pero la palabra de Dios a nosotros nos habla con mucha claridad. No podemos correr la carrera desenfrenada que el mundo corre. El Señor a nosotros nos ha llamado a otra cosa. Bien claro dice el Señor, y especialmente el apóstol Pablo cuando le escribe a Timoteo, ahí en
la primera carta, capítulo 6, verso 10, que el principio de todos los males es el amor al dinero. El principio de toda maldad, de todo lo malo, tiene una raíz y tiene que ver con el amor al dinero, a las riquezas. Amén. Como cristianos tenemos por delante una carrera, no la carrera del mundo. Tenemos una carrera que debemos correr, como dice la carta a los hebreos, con paciencia. Y dice más, puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe, el cual, dice, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Qué importante, ¿no? ¿Qué carrera está corriendo usted? ¿Estamos corriendo la carrera del mundo? Ese desenfreno es terrible. Cuando uno mira y observa desde nuestro punto de vista como cristianos, decimos qué terrible lo que ocurre en el mundo. Pero a veces cuando miramos ampliamente y abrimos nuestros ojos, nos damos cuenta que muchos cristianos corren esa misma carrera, cuando el Señor nos ha puesto a correr una carrera totalmente diferente. Porque la meta que tiene la carrera que el mundo corre es la perdición. Pero la meta que tiene la carrera que nosotros corremos es un día estar en la presencia gloriosa del Señor, en la meta donde recibiremos la corona de vida que el Señor tiene preparada. Amén, hermanos. Gloria sea el nombre de Cristo. Qué importante esto. Lo que entendemos es que en medio de toda esta situación en que vivimos, el creyente, y tal vez haciendo un poco o mirando un poco lo que Pablo dice aquí a los filipenses, necesitamos contentamiento. Hay una palabra, hay un tema aquí que yo quisiera que lo observemos porque es el punto clave de la reflexión del mensaje de esta tarde. El poder tener contentamiento, es decir, estar contentos con lo que tenemos. De alguna manera a veces el enemigo nos quiere inquietar. ¿No lo ha querido inquietar a usted alguna vez? ¿No le ha querido mostrar alguna cosa como para que usted se salga de la carrera que tiene que correr en el Señor y que pueda meterse en la otra carrera? Pero qué interesante para nosotros es que podamos tener contentamiento. Cuando el creyente tiene contentamiento, cuando el creyente está contento con lo que tiene, no necesita eso. Está feliz y está gozoso de tener lo que tiene, de poseer y está satisfecho de poseer lo que verdaderamente tiene. Tenemos que decir que el apóstol Pablo, cuando hablamos del contentamiento, tuvo que aprenderlo esto. No es algo que de repente surge y... No. Es algo que lo podemos y lo debemos aprender a través de la experiencia. En la carta que Pablo le escribe a los filipenses, podemos decir que es una carta muy especial, diferente a otras. Primeramente tenemos que decir que es la carta del gozo, ¿no? Es la carta del gozo, porque habla desde el primer capítulo hasta el final de este tema, que es muy relevante, es el tema del gozo. Pero cuando hablamos de este gozo, tenemos que diferenciar al gozo al cual se refiere el apóstol Pablo y diferenciarlo del otro gozo común. El gozo o la alegría pasajera o momentánea de tener o de poseer alguna cosa o de alcanzar alguna meta aquí en la tierra. El gozo del cual habla la palabra de Dios es el gozo que nos viene a nosotros por el Espíritu Santo. Es el gozo que está bien arraigado en nuestro corazón y que tiene que ver con la experiencia de la salvación. Amén. Sabemos que tenemos ese gozo interno cuando muchas veces cantamos en el coro, ¿no? Que este gozo o esta alegría nunca se me irá, porque en realidad es el gozo que llena nuestro corazón
y ninguna de las cosas que podemos o que podamos pasar en este mundo va a opacar ese gozo que es espiritual y es glorioso y que no está relacionado o basado o apoyado sobre las experiencias en esta tierra, sino en lo que el Señor hizo por nosotros y en la salvación que nos ha comprado a un precio tan alto, a un precio tan importante. También podemos decir que esta carta no solamente habla del gozo, sino también es una carta que habla del amor y también habla del amor de Dios, no habla del amor como un afecto natural. Es una carta que está llena del amor de Dios. Allí en el capítulo 1, los versos del 8 al 11, el apóstol Pablo dice: porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Mire qué declaración de amor. Mire qué declaración de amor. No, por supuesto que no habla de un amor carnal, porque ya no sería nada de raro que puedan tomarlo para cualquier lado con la clase de moral que hoy hay en el mundo. Pero acá habla de un verdadero amor espiritual, del amor de Dios, de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Conocimiento de la palabra de Dios, por supuesto, de conocer al Señor, para que aprobéis lo mejor, para que podamos aprobar lo que es de Dios, para que podamos aprobar qué es lo mejor. La palabra aprobar, hay muchas maneras de definirla, pero una de las definiciones que tiene mucho que ver con el sentido bíblico es discernir por medio de la prueba. Es poder tener el discernimiento de parte del Señor a través de la experiencia cristiana, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles, llenos de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Qué hermoso que nosotros podamos tener este concepto también para nosotros en nuestra vida. Amén. Que estas palabras que el Señor le escribe a la iglesia de Filipos y que tal vez era muy importante para ellos en aquel tiempo, hoy tiene la misma importancia para nosotros hoy. Y creo que ustedes lo han escuchado 1000 veces que digo que la palabra de Dios no tiene vencimiento, no se vence, está vigente siempre para nosotros. Y esta palabra la podemos tomar nosotros también para nosotros en nuestra experiencia cristiana. Y podemos decir que esta experiencia del amor y del gozo tenemos que juntarlo al del contentamiento. Tiene que haber una interrelación en este tema, en lo que respecta a nuestra experiencia. Pablo al final de su carta vuelve a manifestar el gozo, su alegría, el inmenso gozo, porque sus hermanos habían revivido su cuidado para con él, enviándole, dice, ofrendas mediante Epafrodito, en el capítulo 4, en el versículo 18. Sin embargo, tenemos que rescatar de esto, tenemos que decir que estas ofrendas no son la base del gozo de Pablo. No es que Pablo se goza o expresa ese gozo por las ofrendas, sino, y esto lo atestigua la misma carta, hay un testimonio interno de la carta, que la fuente del gozo de Pablo es que en esta relación de contentamiento y de gozo en el contentamiento pueda realmente Cristo ser anunciado. No importa cuál sea la circunstancia, no importa cuál sea la situación que el mundo viva y que nosotros estemos pasando circunstancialmente, porque en definitiva, de una o de otra manera, tenemos que anunciar el nombre
de Cristo, el Evangelio de Cristo. En el capítulo 1 y el versículo 18, Pablo lo dice. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado. En ese tiempo había muchos que no estaban a favor de Pablo. Y como bien dice el texto, algunos hacían lo que hacían para poder añadir tribulaciones a los padecimientos de Pablo. Pensemos que Pablo estaba en la cárcel, ¿no? Sin embargo, él dice algo que realmente nos llama la atención, que no obstante, de todas maneras, de una o de otra forma, Cristo es anunciado. Ese era el punto, ese era, digamos así, el punto clave del ministerio del apóstol Pablo, que todos pudieran conocer el mensaje de Cristo, el mensaje del Evangelio. Y dice entonces, en esto me gozo y me gozaré aún. Me gozo y me gozaré, me seguiré gozando, porque esto es lo que realmente llenaba el corazón verdaderamente del apóstol Pablo. Si el dinero, las posesiones no son el motivo del verdadero gozo, podemos entonces decir que la falta de estas cosas materiales o de las cosas que podamos tener o no tener en el mundo no puede afectar ni apagar nuestro gozo en el corazón. Y eso es importante, porque si mi gozo no está basado en lo que tengo, en las cosas materiales, en las cosas circunstanciales de esta vida, sino que mi gozo está en el Señor, sino que mi gozo está en la obra de Dios, sino que mi gozo está en que el Evangelio pueda ser anunciado y podamos cumplir de esa manera la ley de Cristo. Evidentemente, ninguna cosa que pueda haber y que sea de este mundo nos puede afectar para que se apague este gozo en el corazón o en nuestro corazón, en el corazón del cristiano. Qué importante esto, ¿no? Qué importante, porque nuestro gozo no depende de esas circunstancias, es muy superior. Eso es lo que está queriendo decir Pablo cuando dice en los versículos 11 y 12, en la primera parte del versículo 12, dice, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, a tener contentamiento. Fíjese, cualquiera sea mi situación, no importa lo que pase, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. Mi gozo no está, me estoy contentando, estoy teniendo y disfrutando el gozo del Señor por encima de esas situaciones. Esto era algo que Pablo lo había aprendido a través de la experiencia en el Señor. Y esto es algo que lo debemos aprender nosotros también. Algo que realmente debe ser para nosotros un aprendizaje para que lo podamos aplicar a nuestra vida. El verbo aprender implica crecer en el conocimiento. Crecer en el conocimiento. Es la misma palabra que en forma de sustantivo se traduce como discípulo. Es alguien que aprende, que está siendo enseñado. Por lo tanto, es un aprendizaje que solo experimenta un discípulo del Señor. Alguien que está abierto a la enseñanza del Señor en su vida. Y esa enseñanza viene de muchas maneras a nuestra vida. Y una de ellas es a través de la palabra. ¿O no es así? Porque dice que todo lo que está escrito es para nuestra enseñanza, para nosotros. En el versículo 12 tenemos otra palabra que implica aprendizaje, y es la palabra sé. Dice, sé vivir humildemente. Sé vivir humildemente. Pero este verbo no se refiere a algo que es inherente a la naturaleza. No es algo que, bueno, Pablo tenía esta cualidad. No. Es un saber que viene de una profunda convicción en el Señor.
sé esto porque evidentemente esto lo estoy recibiendo del Señor y las experiencias que estoy teniendo en la obra me están dando el conocimiento necesario para saber que realmente tengo que confiar y darle gracias a Dios por todo lo que ocurre en nuestra vida. Tal vez nos preguntamos, ¿estamos nosotros aprendiendo esta lección? Estamos aprendiendo que de las circunstancias que puedan rodear nuestra vida, ya sea las de abundancia o de escasez, ya sea de unas u otras, podamos estar realmente gozándonos en el Señor y saber que estamos dependiendo de su gracia y que ese aprendizaje nos lleva paso a paso hasta un conocimiento pleno de la gracia y del poder del Señor. Pablo había aprendido esta lección. Efectivamente, está diciendo que aprendió todo lo que tiene es suficiente para él y le satisface, sea lo que sea. Y esto es contentamiento. Sé tener abundancia y sé tener necesidad. ¿Se da cuenta? Tiene la experiencia de haber tenido abundancia y también la experiencia de pasar necesidad y sin embargo estaba satisfecho en el Señor. Siempre sabemos y leemos en la Biblia que el cristiano debe sentirse completo en el Señor. Porque en realidad el que nos da la verdadera satisfacción en nuestra vida es la presencia del Señor en nuestros corazones. ¿O no es así? Claro. No es si tenemos más o si tenemos menos. Entonces, qué importante estar satisfecho es estar contento con lo que tenemos. Tener el contentamiento, que como dijimos antes, es realmente estar contento con todo lo que Dios nos ha dado y con la situación que estamos atravesando. Cuando Pablo le escribe a Timoteo su primera carta, en el capítulo 6, versos 6 al 8, mire lo que le dice, algo interesante. Pero gran ganancia es la piedad acompañada ¿de qué? De contentamiento. Fíjese, la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo. ¿Usted trajo algo a este mundo? ¿Vino con alguna cosa? No hemos traído nada. Y sin duda, nada podremos sacar. Tampoco nos vamos a llevar nada, pero nada. Entonces Pablo dice, así que teniendo sustento y abrigo, es decir, lo necesario, estemos contentos con esto. El contentamiento. Por eso decimos que Pablo había aprendido esto, lo había aplicado a su vida y ahora lo estaba mostrando y se los estaba expresando de alguna manera a los creyentes, a la iglesia en todo caso de Filipos, pero también a nosotros hoy, para que podamos recibir este mensaje. ¿Qué significó toda esta experiencia para el apóstol? Primero, vivir en humildad. La palabra aquí significa humildad, significa literalmente ser llevado al nivel más bajo. Como se dice a lo mejor vulgarmente, tocar fondo. Amén. Llegar a un punto donde tocamos fondo. Dice tener hambre, padecer necesidad, el versículo 12. O sea, Pablo habla claro acerca de ese punto y dice que él sabe lo que es eso, porque pasó esa experiencia. Es decir, conoce lo que es estar en esa situación o conoce lo que es tocar fondo. Y nos preguntamos nosotros hoy, ¿cuántas veces hemos estado en alguna situación similar? ¿Alguna vez usted tuvo alguna necesidad? ¿Alguna vez tocó fondo? ¿Alguna vez estuvo en una situación difícil y que dudó de que podría a lo mejor salir de esa situación?
Y en esos momentos, ¿cómo reaccionamos? ¿Cuál fue nuestra actitud en esa situación? ¿Nos sobrevino la duda, la desesperación, el temor, el enojo? Porque muchas veces esa situación va acompañada de estos sentimientos, ¿o no? Bueno, no, acá somos todos buenos, pero claro que sí, es probable que pase eso. Y nos pasa alguna cosa de esta y decimos, ¿por qué? Y tal vez, como decimos, nos viene la duda, la desesperación. ¿Cómo salgo de esto? El temor, el miedo, las circunstancias que nos agobian, el enojo. Segundo, él dijo también, sé vivir en prosperidad. Sabía vivir en humildad, sabía lo que es tocar fondo. Pero sabía vivir en prosperidad, en abundancia. Esta palabra es lo contrario de lo anterior. Amén. Es lo contrario, es estar por encima o sobre en esa abundancia. Es decir, tener más de lo necesario. Y hago una pregunta. ¿Cuántos piensan que los tiempos de abundancia siempre son de bendición? Y nos quedamos pensando, ¿no? Cuidado con esta forma de pensar de que a lo mejor todo tiempo donde hay abundancia, qué sé yo, es un tiempo de gran bendición. Al igual que la pobreza, la escasez, o como mencionaba Pablo, esa situación, la prosperidad es también un tiempo de prueba. Es también un tiempo de prueba. Porque podemos reaccionar de una manera pecaminosa. En primera instancia podemos olvidar que tenemos que contentarnos y tal vez comienza a llegar a nuestra vida la ambición, la ansiedad. Hemos probado la abundancia y nos gustó, pero quiero más. Y queriendo aún más, entramos en otro pecado, que es la codicia. Que la codicia se define como insatisfacción. No estás satisfecho. A pesar de que ahora está en la abundancia, no está satisfecho. Quiere más. Tiene un deseo vehemente de tener más. Y esto es pecado. Así como el afán, como la ambición, la ansiedad es un pecado. La codicia también es un pecado. Y otra de las cosas que puede pasar es que en esa abundancia que tenemos nos volvemos hacia la avaricia. Fíjese que mucha gente que tiene mucho dinero se hace avaro, ¿o no? Fíjese cómo tendría que ser al revés. Entonces, en lugar de dar lugar esto a una actitud generosa, porque ya que Dios me bendijo y me dio abundancia, Dios me dio para tener que compartir con el que tiene necesidad, dice la Biblia, ¿no? Sin embargo, caemos en la avaricia, que es mezquindad y que es egoísmo. Y fíjese que estamos más propensos a andar por ese lado que por el otro. Entonces, no siempre, evidentemente, los tiempos de abundancia, donde parece que todo abunda, realmente es un tiempo de gran bendición. A veces esa situación nos puede llevar a cometer y a caer en estos pecados que Dios condena. Pablo aprendió, bien dice la palabra, a estar saciado, a sentirse satisfecho y a tener hambre, a tener necesidad, a tener abundancia y a padecer necesidad. Todas estas cosas son reales en la vida de cualquier persona, ¿o no? Vivimos en un país donde las cosas no son muy estables.
Y hoy, pum, y mañana, pum, y andamos ahí, ¿no? Parece que las cuestiones suben y bajan. Y los que tenemos unos años más hemos pasado diferentes situaciones donde podemos decir que nos sentimos reflejados en estas palabras, en este mensaje. Cualquiera puede pasar situaciones como esta. Todos pasamos por momentos de prosperidad y por momentos de necesidad. Pero no todos aprendemos en estas circunstancias el contentamiento como cristianos, ¿no? No todos aprendemos a contentarnos, cualquiera sea nuestra situación, cualquiera sea nuestra necesidad. Dice el apóstol Pablo, en todo y por todo estoy enseñado. Él había aceptado esta enseñanza. Y nosotros también debemos aceptarla, ¿o no es así? Claro. Qué importante para nosotros reflexionar sobre esto. Ahora, si nos preguntáramos entonces, ¿cuál es la clave del contentamiento? ¿Cómo hago yo para estar en ese contentamiento, y en ese contentamiento abierto, generoso? ¿Cuál es la clave para poder aprender a estar gozoso, con gozo y satisfecho, aun cuando las cosas no me salgan o no estén saliendo bien? El versículo 13 tiene la respuesta. ¿Se acuerda usted lo que dice Filipenses 4:13? ¿Lo quiere decir fuerte? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. A veces los versículos los sacamos de contexto y los metemos en cualquier otro contexto. Y en definitiva, no sé, se nos ocurre algo y pensamos que a lo mejor, bueno, yo voy a hacer esto y porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y el Señor estará mirando y dice, ¿este qué está haciendo? Fíjese el contexto en que Pablo dice esto. Fíjese el contexto en que Pablo dice esa frase para que nosotros en ese mismo contexto la podamos aplicar a nuestra vida. No es para, tal vez a lo mejor, que se nos ocurra alguna cosa o que tomemos alguna decisión y digamos, bueno, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Quién sabe? Siempre decimos que un texto fuera de contexto suele ser un pretexto, ¿no? Que el Señor nos ayude a poder comprender la profundidad de este hermoso texto de Filipenses 4:13. Hay una palabra cortita que tiene mucha importancia en ese texto, y es la palabra en. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esta preposición en es fundamental en este texto. Si no, Pablo sería una especie de Superman, ¿no? Sin embargo, no, todo lo puedo en Cristo. El poder para el contentamiento viene de Cristo y Él es el que da a sus hijos para cada circunstancia de la vida lo necesario para salir adelante. Hay un punto que podemos agregar. Dijimos el contentamiento, el gozo, y quisiera referirme también a la generosidad en ese gozo y en ese contentamiento. Pablo había aprendido a contentarse cualquiera sea la situación. Cualquiera sea la situación. Pero esto no significaba que sus hermanos en la fe, a quienes les había predicado la palabra y los había llevado al conocimiento de la salvación, se despreocuparan de su situación. Él estaba en una situación difícil. Y creo que cuando leemos el versículo 14, siempre estoy hablando de este capítulo 4 ahora, este versículo 14 dice, sin embargo, hiciste bien en participar conmigo en mi tribulación. Hicieron bien en ayudarme. ¿Qué le parece? ¿Se da cuenta? Hicieron bien.
Él está aprobando esa situación. De hecho, se desprende de lo anterior que si los cristianos tienen el poder de Dios para el contentamiento debe estar abierto a la generosidad. Debe estar abierto a poder realmente ser generosos, que podamos actuar en generosidad. La generosidad es un medio o una forma de participar, de involucrarnos, de unirnos, de compartir la carga o la aflicción de otros. Pablo dice, hiciste bien en participar conmigo en mi tribulación. Parece que participar en las aflicciones de Pablo fue algo que los filipenses hicieron bien, recibieron aprobación de parte del apóstol. Incluso Pablo señala en esta circunstancia, y lo dice de una manera muy clara, que fueron solamente ellos los que hicieron esto, porque otros no lo hicieron. Mire cómo habla Pablo cuando dice que cuando predicó el Evangelio en Macedonia, solo ellos, y salió después de Macedonia, solo ellos sintieron el compromiso de ayudarlo en sus necesidades. Porque en el versículo 15, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Además, Pablo reconoce esa actitud y la valora. Y en ese tiempo había otros lugares, otras iglesias que habían sido levantadas y formadas. Sin embargo, solo ellos habían tenido el compromiso, habían sentido el amor y el deseo y el gozo de poder ayudar al apóstol. El haber recibido del apóstol la prédica del Evangelio, la palabra de Dios, el haberlos llevado al conocimiento de la verdad, los llevó a ellos a ser generosos inclusive con él. Esto también es contentamiento. Esto también tiene que ver con el contentamiento. No era fácil en aquel entonces enviar de un país a otro ayuda. Era una situación difícil, costosa y de mucho sacrificio. Sin embargo, ellos en más de una oportunidad tuvieron este gesto para con el apóstol Pablo. En el versículo 16 dice, pues a una Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. Fíjese, no era solamente un arrebato, un golpe no, tenían en su corazón el deseo, la generosidad de poder ayudar. Cuando el apóstol Pablo habla de los diferentes dones, y no me refiero ahora a 1 Corintios 12, sino me refiero a Romanos 12, no sé si se ubican. Ahí hay una lista de dones. Hay una lista de dones también en ese capítulo. Y en el versículo 8 hay uno que dice, el que reparte con liberalidad. ¿Qué quiere decir esto? Mire, en la versión de NBI dice el de socorrer a los necesitados que dé con generosidad. El que tiene el don de socorrer a los que están en necesidad, que lo haga, ¿con qué? Con generosidad. Por supuesto, con gozo. Porque Dios ama al dador alegre, ¿no? Y en la Biblia textual, que es otra traducción, dice, el que comparte con generosidad. Cuando busqué la palabra liberalidad en un libro donde explica la etimología de algunas palabras, también habla de la liberalidad como generosidad. Entonces es importante que ese contentamiento se manifieste, no solamente como una actitud personal en lo que hace a nuestra experiencia personal, sino también a abrirnos una puerta de generosidad para con aquellos que a lo mejor tienen una necesidad. ¿Recibimos alguna bendición al dar de corazón? Sí, por supuesto que recibimos. Como dijimos antes, Dios ama
al dador alegre. Dios es el que recompensa. Dice que no hay ni siquiera que demos un vaso de agua que no sea recompensado. Y que todo lo que hagamos para el Señor y para la obra del Señor, el Señor lo recompense. Pero, aquí hay un pero que vale, porque a veces los peros son complicados. Pero acá hay un pero que vale. Pero la generosidad al dar o compartir, en este caso, en el contexto en que estamos hablando, no es para recibir algo a cambio. No es una actitud interesada. ¿Se entiende lo que digo? No es interesada. Lo doy de corazón. Pero hay que ver, a ver cómo ahora me viene de vuelta esto. No. No para recibir algo a cambio. Sino, y acá Pablo lo enseña de una manera clara, dice, y en relación a lo que él estaba haciendo y la relación que tenía con la iglesia de Filipos, cuando les dice, no que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. O sea que Pablo veía esto desde una óptica espiritual y él veía que esa ayuda, esa generosidad que ellos tenían, era un fruto que iba a ir a la cuenta de ellos delante de Dios. Pablo sabía que esa actitud de ellos era algo tan loable en la presencia de Dios que eso iba a ser algo agradable delante del Señor y que seguramente el Señor premiaría. Les estaba dando la oportunidad para que ellos pudieran recibir esto. Entonces les dice, no es que busque dádiva, porque Pablo no pedía nada. No era un pedigüeño, que iba a todos lados y dice, bueno, a ver qué me dan o qué no me dan. No. Pero evidentemente estaba resaltando esta situación y se daba cuenta que esto era y redundaba en bendición, si bien para él que recibía a lo mejor la ayuda, pero esto iba también como un fruto que abundara en la cuenta de aquellos que ofrecían con generosidad y de corazón. En el versículo 18 vemos claramente que la ofrenda y la ayuda, en realidad entonces, si bien en lo material, en lo que podemos indicar era para Pablo, sin embargo, en verdad, era una ofrenda para Dios. Pablo lo tomaba de esa manera. Y seguramente al decirle estas palabras a ellos, era para que ellos comprendieran que lo que habían hecho era una ofrenda, no para solamente ayudar a Pablo, sino que realmente era una ofrenda agradable. Porque mire lo que dice en el versículo 18 en la segunda parte. Habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, la ayuda, y mire lo que dice de esa ayuda. Olor fragante. Alguno querrá decir, le habrán dado algún perfume. No. Hablando un poco en términos como del Antiguo Testamento, era una ofrenda de olor fragante en la presencia de Dios, de un sacrificio acepto, y un sacrificio agradable a Dios. Qué hermoso esto, ¿no? Fíjense cómo Pablo les enseña a ellos. De una manera muy sabia. Él no se está aprovechando de ellos, ni de la ingenuidad de ellos, no. Él tal vez lo está recibiendo porque Dios había puesto en el corazón de ellos ayudarlo y él necesitaba esa ayuda, pero la bendición espiritual que ellos iban a recibir iba a ser mucho más en valor que lo que él recibía materialmente. Los filipenses no eran cristianos de una clase alta, que a lo mejor podían dar porque a lo mejor tenían demasiado o daban lo que les sobraba. No, de ninguna manera. Ellos también estaban en necesidad. Y si nos queda duda, leamos
el versículo 19. Leamos el versículo 19. Mi Dios, y este también lo tenemos, ¿no? Como el 4.13, el 4.19 también le echamos mano seguida. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Eso nos muestra que ellos también tenían necesidades. Y esto significa que no le estaban ofreciendo o dando al Señor, y por ende, en este caso a Pablo, lo que le sobraba, sino que tal vez ellos también estaban haciendo un sacrificio, estaban sacando de lo que a lo mejor tenían para ellos, pero justamente allí es donde se muestra el corazón generoso, ¿no? El corazón generoso. Entonces, Pablo les dice, mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta. Se los dice a ellos. Ellos también tenían faltas, necesidades. Y el apóstol le dice, el Señor les va a suplir esas necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Que el Señor nos ayude. ¿Qué le parece el contentamiento? ¿Qué le parece el poder aprender lo que aprendió Pablo, lo que se le está enseñando de una manera muy hermosa a la iglesia de Filipos y en esta tarde a nosotros? A poder estar en contentamiento y que ese contentamiento pueda estar adicionado con generosidad, con una actitud de generosidad, porque seguramente esto va a ser agradable delante de la presencia del Señor. ¿Estaremos nosotros dispuestos a pedirle al Señor que nos ayude en esto? Pasamos, como dijimos antes, experiencias que todos pasamos. No es que esto es privativo de los creyentes de Filipos o de Pablo. No, todos pasamos por situaciones así. Pablo había aprendido una lección que para él había sido sumamente importante. Sumamente importante. Él sabía lo que era tener abundancia, pero sabía lo que era pasar necesidad. Tener abundancia y no tener nada. Pero en todo había sido enseñado, dice. Y él podía darle gracias al Señor y contentarse con lo que el Señor le había dado. Que el Señor nos ayude para que nosotros podamos ejercitarnos, tomar este aprendizaje. Amén. Por eso decimos que la palabra siempre nos presenta un desafío para que nosotros podamos decir, bueno, tenemos que ejercitarnos en el contentamiento. Aún la piedad tiene que ir acompañada de contentamiento, ¿no? Esa vida consagrada, esa vida que se vive conforme a la voluntad de Dios, a la palabra de Dios, pero tiene que ser una vida de contentamiento con lo presente. Que el Señor nos ayude para que nosotros hoy podamos abrir el corazón a la palabra de Dios y que así como Pablo lo había aprendido y estaba ahora poniéndole esta enseñanza a los filipenses para que la aceptaran y la pusieran de manifiesto, todo este antecedente que se nos muestra en la palabra nos sirve para que nosotros podamos aprender esta lección. Tenemos la capacidad de aprender, de ser discípulos, de poder realmente abrir nuestro corazón y saber que realmente todo esto va a ser puesto a prueba. Amén, como decíamos. Si no tenemos, vamos a ser puestos a prueba. Y si tenemos demasiado, vamos a ser puestos a prueba. Y tenemos que reconocer que a veces hay más riesgos en tener demasiado que a lo mejor tener un poco de menos. Que el Señor nos ayude para que en esta tarde podamos realmente pedirle al Señor que nos dé este contentamiento. ¿Tiene usted este contentamiento en su corazón?
¿Ha aprendido usted a contentarse cualquiera sea, como dice Pablo, la situación? ¿Vio que? Entonces necesitamos pedirle al Señor que nos ayude. En esta tarde queremos salir gozándonos y dándole gloria al Señor, contentos con lo presente. ¿No está contento con lo presente? Contentos con lo presente. Si está, no sé en qué si está arriba en la abundancia o está abajo en la necesidad. No sé en qué etapa. Todos pasamos, ¿eh? Y temporalmente vienen estas cosas. Pero no importa cuál sea, la respuesta cristiana ante esta situación es el contentamiento. Sé, y Pablo lo había aprendido, ¿no? Sé contentarme, sé pasar necesidad y sé tener abundancia. Que el Señor nos ayude para que nosotros podamos aprender lo mismo y que esto nos sea de gran bendición en nuestra vida. Y todo esto adornado, yo diría, con un espíritu generoso. Amén. Con un espíritu generoso, porque seguramente siempre Dios va a poner a alguien a quien nosotros podamos bendecir a través de la bendición con que el Señor nos ha bendecido. Vamos a estar de pie y darle gloria al Señor, darle gracias, porque Él está aquí en esta tarde en medio nuestro y seguramente Él está dispuesto a bendecir nuestra vida, a ayudarnos, pero que podamos apelar a esto, ¿no? Apelar a esto. A veces pensamos que tenemos que estar contentos solamente cuando las cosas van bien. Y que tenemos que ser agradecidos cuando las cosas van bien y que tenemos que ser generosos cuando las cosas van bien. No es lo que enseña la palabra. No es lo que Pablo aprendió y está transmitiendo a través de la palabra. Entonces, en esta tarde lo que necesitamos decir es: Señor, yo quiero aprender esto. Así como Pablo lo aprendió, lo tuvo que aplicar a su vida y después, de una manera muy sabia, pero muy contundente, se lo está manifestando a los creyentes de Filipos. En esta tarde recibimos esta palabra y la agarramos, nos afirmamos en ella para que el Señor nos ayude a poder tener este contentamiento en nuestro corazón. Amén, hermanos. Vamos a darle gracias al Señor. Gracias por su palabra. Señor, ayúdanos a ponerla por obra. Necesitamos aprender esto, Señor, y ponerlo por obra. No solamente tener esto como un conocimiento, solamente que quede como un pensamiento en nuestro corazón, sino que esto pueda transformarse en una experiencia de vida en cada uno de nosotros. Ayúdanos, Señor. Gloria a tu nombre. Gracias, Señor. Gracias, Señor.